Gundam Seed Battle Destiny, un juego recontra oculto de la saga, vuelve remasterizado por fortuna de los fans. Y dije oculto, pero es doblemente oculto este juego, ya que no solamente fue exclusivo de PC Vita, sino que también tenía los textos solo en japonés, ya que era exclusivo de esa región. Así que imagínense, entre tantos juegos que tiene esta saga, lo secreto que es este título y la cantidad de gente, fans de la franquicia Gundam, que querían probar este juego. Así que ahora lo van a poder probar, tanto los usuarios de Steam como los de Nintendo Switch. Este se trata de un Battle Arena dividido por diferentes escenarios en los cuales vamos a tener distintos objetivos a lo largo de las misiones de la historia. También va a haber misiones extra y misiones versus, con diferentes objetivos y condiciones. En las misiones de historia van a ser bastante variadas. Va a haber algunas que nos van a pedir derrotar cierto número de enemigos, otras defender algún objetivo nuestro y otras atacar a algún punto enemigo. Primero abatiendo todas las defensas de los enemigos y llegando justamente a las estructuras de estos mismos. En cuanto a los escenarios, va a haber algunos más enfocados al combate terrenal, como ciudades o bosques, y también va a haber misiones en las cuales va a haber que literalmente luchar en el espacio. Para hablar ahora de las mecánicas de gameplay de este juego, me gustaría apoyarme en un título que jugué previamente, el cual fue Gundam Breaker 4. Ya sé que pertenece a otra gama de juegos, pero como yo no soy experto en esta saga y es el último que yo jugué, me gustaría compararlo un poco. Este va a presentar unas mecánicas en cuanto al uso del Gundam diferente. En el Breaker lo que tenías es que ibas comprando los kits en la tienda, ibas consiguiendo los puntos después de las misiones, y con esos puntos y esos kits ibas armando tu Gundam totalmente personalizable. Le podías poner el brazo de uno, el cuerpo de otro, el casco de otro, la mochila de otro, las armas a distancia de uno, las armas cuerpo a cuerpo de otro. Bueno, en este caso el progreso y el uso de los Gundams es totalmente diferente y a mí me gustó, porque literalmente son como personajes. A medida que vas avanzando en la historia, vas completando cosas, vas desbloqueando los Gundam que ya está predefinido y vas a tener que utilizarlo con el paquete incluido. O sea, vas a tener que utilizar sus armas, vas a tener que utilizar sus habilidades especiales, vas a tener que utilizar sus diferentes apartados. No lo vas a poder cambiar, pero está bueno eso de que cada Gundam sea como si fuese un personaje de un juego de pelea. O sea, es el personaje así como está, todo completo, y bueno, vas a poder elegir entre varios. Yo la verdad que estoy por terminar el modo historia con una facción, porque este juego tiene varias facciones las cuales puedes repetir la historia. Bueno, fui desbloqueando algunos Gundam, algunos son especializados en la afinidad con el piloto natural, otros son con el piloto en modo coordinador, y esto lo vamos a poder elegir al principio cuando personalicemos nuestro piloto. Aparte de eso, también vamos a desbloquear otros pilotos, uno secundario el cual nos va a asistir, y bueno, el principal, cada uno, como ya dije al principio, tiene una afinidad y esa afinidad se condice con el tipo de Gundam. Va a haber a veces que desbloqueen algunos Gundam los cuales tienen penalidades si los usas con, por ejemplo, la afinidad natural, que es la que yo me elegí, y todavía no los pude probar porque bueno, vas debufeado a la misión, pero eso está bueno que cada Gundam sea como un personaje, y por lo que veo en los logros, por lo que vi, son 80 Gundam. Yo desbloqueé creo que 16, no me acuerdo, y a diferencia del Breaker, el cual podíamos subir de nivel como si fuese un RPG, el Gundam, podíamos subir las estadísticas. En este caso, cada estadística de cada Gundam está totalmente separada. Cuando hagamos una misión y la completemos, depende del rango, nos van a dar más puntos. Esos puntos que consigamos después de cada misión van a estar ligados al Gundam que usamos en dicha misión. Y por ejemplo, vas a conseguir estos puntos TP, que son los con los que vamos a poder subir las estadísticas de los Gundam, y también vamos a desbloquear los Global Points, que estos se van a poder compartir con diferentes Gundam. O sea, ponele que necesitas hacer una misión difícil y ese Gundam te sirve bastante, pero nunca lo usaste, vas a tener 0 puntos de mejora, pero sí vas a tener bastantes puntos globales, los cuales se comparten entre diferentes Gundam, y vamos a poder usarlo para mejorar y ir más
preparados a dicha misión. Igualmente pueden repetir misiones viejas o realizar otras más fáciles para subir ese Gundam de nivel y estar a la par de las exigencias de esa misión. Una de las cosas que capaz me tiró un poco para abajo es el hecho de que el Gundam lo podés mejorar hasta cierto punto. Después, por más que sigas desbloqueando puntos de mejora, va a haber como un límite al que el Gundam lo podés llevar. Imagino que a medida que desbloquee los Gundams más de late game, esos ya tienen de base más estadísticas y está pensado así el juego. Está pensado como si fuese que la escala de poder de los Gundam sube a medida que, bueno, vas desbloqueando los Gundams más difíciles. Y en cuanto al gameplay como tal, yo tardé un poco al principio en acostumbrarme, ya que como es un juego y tienen que tener en cuenta que está pensado para consolas portátiles, tiene algunos temas de movilidad diferentes. Y más al principio, que te dan un Gundam con un propulsor que se gasta rápido y armas que no hacen mucho daño. Después yo fui desbloqueando otros que la verdad que se manejan muy bien, que son muy fluidos, que tienen armas con bastantes balas, que tienen armas a melee rápidos, y bueno, eso lo pueden ir probando. Acá vamos a tener con cuadrado el arma principal, con círculo el arma secundaria, con R2 y L2 cambias las armas, o sea, es al revés. Yo literalmente pensé que con los gatillos ibas a disparar, pero en este caso es con los botones. Con el triángulo tenés los ataques a melee y bueno, con la X haces los propulsores. Después de eso tenés habilidades con el L1 más los botones, y también tenés una habilidad especial de cada Gundam que la activás con el triángulo más círculo. Es un juego que mientras lo voy pasando me está divirtiendo. Lo que más me gustó es la perspectiva, de cómo se ve como más cerca que el Breaker, se ve más en tercera persona, y también el hecho de ir desbloqueando los personajes y ir probando. Hay a veces hasta Gundams que tienen como 3 estilos, uno más pensado al melee, otro a armas pesadas a distancia y otro como más híbrido entre los dos tipos de armas. Hay bastantes estilos. La verdad que yo, por haber jugado el Breaker, vi que había una cantidad, un catálogo increíble de Gundams, así que no sé, la verdad que tengo curiosidad de ver cuáles son los últimos Gundam que desbloqueás y probarlos, pero están muy bien. Yo creo que por lo que vi en los comentarios que estuvieron hablando del juego, había mucha gente que lo estaba esperando. Ya saben que no solamente hay varios juegos de esta saga que solamente están en Japón, y también, o peor aún, están en consolas que son muy difíciles hasta de emular, como la PC Vita, así que yo creo que está perfecto que haya salido para PC, así que está muy bien. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en la próxima.